Salvador Quispe, prefecto de la provincia de Zamora. Con él vamos a hablar sobre el avance de la marcha indígena. Buenos días, Salvador. Gracias por estar aquí en Desayunos. Sí, buenos días, María Josefa. Buenos días al pueblo ecuatoriano. Muchas gracias por la invitación. Bien, acabamos de oír la declaración del presidente Correa con respecto a la marcha. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ya no nos sorprende, el presidente ha aprendido a minimizar al pueblo ecuatoriano. Eso no es un tema de ahora, este no es un tema solamente con la marcha. El presidente, cuando estuvo de candidato, andaba colado de la CONAIE en nuestra lucha en el tema de la OXI. Andaba colado de la CONAIE en nuestra lucha frente al ALCA, frente al TLC. En ese tiempo, para él era lo máximo, era la lucha, era lo que había que hacer. Ahora, nosotros hacemos exactamente lo mismo, porque si bien no es del TLC, no es del ALCA, pero son las empresas mineras extranjeras, las mismas empresas neoliberales como la Kinross, como la Yamgol, como la EXA, como la Tonglin, a quienes Correa lo ha regalado nuestros recursos naturales, y protestamos y exigimos correctivos en ese tema. Y cuando reclamamos ahora temas muy parecidos a lo que motivó las luchas en el 2001, 2002, frente al TLC, frente al ALCA, donde Correa estaba colado ahí, ese tiempo sí aplaudía, venía, nos daba las palmadas en las espaldas. Ahora dice que eso no es justo, ahora dice que no hay que luchar. ¿Por qué? ¿De cuándo acá, presidente, usted cambió de criterio? Ayer decía que era del pueblo, ahora cuando el pueblo exige respeto, ahora se pone a defender a las empresas neoliberales como la Kinross, como la EXA. Así es que no nos sorprende. El presidente lo que está buscando es cómo mantenerse en el poder, y para eso lo único que ha hecho es aliarse y entregarse a las empresas neoliberales canadienses y ahora con los chinos. Esta es la verdad, no nos sorprende. Nos han dicho de todo, nos han dicho chumados, nos han dicho que dormimos en los hoteles. Habrá que preguntarle, pues, ¿dónde duerme el presidente? ¿Que el presidente duerme en las cavernas? ¿Solo porque es presidente merece dormir en los hoteles y el pueblo no puede de repente dormir en un hotel? Nos han dicho que andamos en carros. ¿En qué anda usted, presidente? ¿Anda en burro? ¿O que porque soy Saraguro o porque soy Runa no puedo también tomar un carro de vez en cuando? Nos han dicho de todo. Yo creo que basta, señor presidente Rafael Vicente Correa Delgado. El pueblo ha perdido el miedo, no solamente por los temas de la minería, en todo. Yo invito al pueblo ecuatoriano a seguir perdiendo el miedo. No vamos a permitir que a cuento de revolución se venga a entregar el mejor patrimonio ecuatoriano para los canadienses. No vamos a permitir que a cuento de la revolución se venga a encarcelar a 200 líderes sociales. No vamos a permitir que a cuento de la revolución vengan a despedir a humildes servidores públicos por el solo hecho de que no son aliados del gobierno. No vamos a permitir que a cuento de la revolución se quiera imponer una ley de aguas para seguir manteniendo las privatizaciones y seguir garantizando hechos como Interagua, por ejemplo. Así es que estas son las grandes contradicciones. Demandamos del gobierno, deje de estar mirando los detalles. La intención de quedarse en el poder, Salvador, usted dice que el presidente Correa lo único que está buscando es el modo de permanecer en el poder. Entonces, se acercan unas elecciones, la forma legítima y democrática de que el presidente Correa y de que cualquier presidente abandone el poder, pues es, según nuestra legislación, la votación, el número de votos. Entonces, si esto va a pasar en un año, estas movilizaciones representan ¿qué? Una medida de fuerza como para que el presidente Correa vea cuánta gente estaría dispuesta a no votar por él, o al revés, ustedes, los movimientos sociales indígenas, al entrar a Quito y ver la cantidad de gente que dice Rafael Correa que los va a estar esperando para que se den cuenta que él tiene mucho respaldo. ¿Esto no es otra cosa que medir las fuerzas? Nosotros no estamos midiendo fuerzas, María José. Si de eso se trata, por supuesto que el gobierno nos va a ganar. ¿Por qué no le dice, señor presidente, cuánto pagó para que viniera la gente el 8 de marzo? ¿Con qué platas pagó? ¿Pagó con platas de las empresas mineras extranjeras o pagó con platas del pueblo ecuatoriano? Nosotros no venimos a competir con nadie. Más aún cuando ya el presidente ha dispuesto que a los indios no le permitan ni un bus. Pero ahí estamos.
Por un lado nos dicen que somos 4 pelagatos y dedican largas cadenas nacionales para pelear con los 4 pelagatos. Enormes contradicciones que el pueblo está mirando. Nosotros no estamos aquí para mirar si son 500 o son 50,000. Bien, señor presidente, si saca 50,000. No olvide que este país es de más de 15 millones de ecuatorianos. Segunda cosa, este no es un problema de números. Nosotros estamos reclamando temas de orden social. Por favor, libre ingreso para todos los jóvenes que van a las universidades. La Constitución dice, el Estado garantizará la educación en todos los niveles. ¿Cómo así ponen restricciones? Estamos reclamando el respeto a nuestro nombre como ecuatorianos. ¿De cuándo acá un presidente, por más presidente que sea, tiene el derecho a decirnos y a bautizarnos otra vez, poniéndonos el nombre de pelagatos, de infantiles, de gorditas horrorosas? Pero Salvador, ¿qué le sorprende? Usted al inicio de esta conversación también nos dijo, no nos sorprende. El presidente Correa no necesariamente usa unas palabras respetuosas para dirigirse a las personas que no piensan como él o a las personas que critican la administración pública de su gobierno. Así que yo creo que ese punto realmente no nos sorprende. De hecho, muchísimos juicios y muchísimos trámites en el orden internacional nacen justamente de la capacidad de elegir del presidente Correa la palabra ofensiva a quien piensa distinto. Entonces, pasemos mejor a otro punto, Salvador. Bien, el tema de la educación. 2, ¿qué otra cosa en concreto ustedes quisieran que el gobierno en su administración cambie de rumbo, aparte del tema de la educación y el tema de la minería? Mire, permítame reinsistir en el tema de la minería. El Ejecutivo tiene la obligación de aplicar todos los mandatos constituyentes dictados en Montecristi. Y uno de ellos, el mandato constituyente número 6, respecto del tema minero. Si no lo cumple el gobierno, entonces estaría infringiendo los mandatos legales de este país. Ya la Contraloría General del Estado, en un informe borrador, dice que el gobierno no observó el mandato minero. Nosotros demandamos de la Contraloría la marcha, demanda de la Contraloría, concluir con ese informe. Por un lado está el artículo 3, que dice se extinguen las concesiones mineras donde hay nacimientos y fuentes de agua. Por otro lado, la misma Contraloría dice que en el caso del proyecto Mirador hay 227 nacimientos y fuentes de agua. Suficientes razones para extinguir esas concesiones mineras. ¿Por qué se aplica la ley para los unos? ¿Por qué no se aplica la ley para quienes tienen el poder político y tienen el poder económico? Aquí estamos reclamando también otros temas. He dicho, el tema de los impuestos. Demandamos, la marcha y el pueblo ecuatoriano demanda. Aplíquese nuevos mecanismos, fortalezcan el impuesto a la renta. ¿Por qué se sigue imponiendo impuestos verdes para cobrar a un pobre campesino que compra una camioneta usada? A ellos sí, impuestos verdes. A los otros no pasa absolutamente nada. El alto costo de la vida. Pero vayamos a cosas concretas, como usted dice, María José. Esto de los despidos ilegales es justo solo porque no es de mi agrado aquel servidor público despedido. Como 5,000 servidores públicos despedidos. Demandamos la restitución inmediata y dejar o derogar ese decreto ejecutivo inconstitucional, el 813, y garantizar los derechos laborales que la Constitución ya lo reconoce. Estamos demandando que se derrogue ese famoso código de la democracia. ¿Cómo así? Pues ¿de cuándo acá los medios no pueden entrevistar a los candidatos? ¿Y cómo el pueblo va a saber qué están pensando los candidatos? ¿Cómo nosotros podemos tomar una decisión? Aquí debe ser totalmente al revés. En democracia, en plurinacionalidad, debe abrirse todos los espacios para que todo candidato proponga lo que sea y el pueblo evalúe, tome una decisión y quite el respaldo al uno y apoye al otro. No podemos permitir que a cuento de la revolución un poco más ya nos vienen a coser la boca a todos. Se nos acaba el tiempo, Salvador, y me queda una última pregunta. Llegando a Quito,
el 22 de marzo, sabiendo, porque el presidente Correa así lo ha dicho, que los van a estar esperando. Asegura él que pues será de una manera pacífica. Sin embargo, asimismo asegura que tiene grabado versiones en las que ustedes tienen el lema del fin del correísmo o algo parecido, y pues él lo interpreta como la intención manifiesta de tumbar este gobierno. ¿Qué va a pasar entonces con estas percepciones que tiene el presidente Correa y aglutinada miles y miles de personas, como dice él, que los va a estar esperando? ¿Qué cree usted que va a pasar? Oiga, pero María José, pueblo ecuatoriano, señor presidente, usted nos dice que somos 50. ¿Cuándo hemos visto que 50 ciudadanos tumban un gobierno que dice que tiene el 80% de la popularidad del pueblo ecuatoriano? Encima de eso, toda la policía, todo el ejército. Pero lo que va a pasar seguramente, Salvador, es que el presidente o la gente que le maneja la política y las personas, pues traerán gente de otras ciudades y no les alcanza con la gente de Quito, porque así ya lo ha dicho, es público. Él va a esperarlos con miles y la mayor cantidad de gente, porque es importante para él esto de las imágenes, seguramente lo grabará, como dice que tiene grabado sus cosas. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ustedes se encuentren con una capital repleta de gente, sea de ahí o sea traída de otros lugares? ¿Qué va a pasar? ¿Van a llegar físicamente a un límite? ¿Y de ahí qué van a hacer? ¿Se van a quedar ahí? ¿Van a hacer carteles? ¿Van a regresar a sus puestos? ¿Qué va a pasar? ¿O van a quedarse ahí hasta que los atienda? ¿Cuál va a ser el objetivo? María Josefa, invitamos a ponernos de pie a los ecuatorianos. Invitamos a Quito a ponernos de pie y a no permitir que con cualquier palabra se venga a seguir ofendiendo la dignidad de los ecuatorianos. Los ecuatorianos tenemos nombre y apellido y este país es un país democrático y la Constitución dice que es un país plurinacional. Los gobiernos, todos, tienen que aprender a respetar la diversidad del pensamiento, la diversidad política, la diversidad cultural. Invitamos al pueblo ecuatoriano, más allá de que si somos 500, somos 100, somos 50, los que seamos. Yo estoy seguro que somos millones. Somos millones. Otra cosa es que el pueblo se me acaba no el queda. tiempo, Salvador. Muchísimas gracias por estar aquí en Desayunos de 24 Horas. Gracias por compartir sus pensamientos.